¿Avisas? Ok. La palabra para hoy es: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la cita bíblica es Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Leamos todos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es que nosotros esta semana estuvimos predicando y confirmando qué es la fe, la salvación. Entonces hacíamos varias preguntas en las reflexiones, ¿no? ¿Es usted salvo? Pregúntele, ¿no?, a una persona que se supone que es cristiana. Los que no son cristianos normalmente a veces no entienden esa palabra de salvación, porque no la han experimentado. En las iglesias cristianas se toca el tema de la salvación. De hecho, cuando yo estuve yendo a una iglesia, en esa iglesia predicaban salvación. Entonces, pero predican de vez en cuando. Vamos a predicar salvación. No, eso ya lo predicamos. Pero es que uno debería predicar salvación todos los fines de semana, todo el primer día de la semana, perdón. Porque la Biblia, sin mostrar salvación, entonces no sería la Biblia. La iglesia, si no muestra salvación, tampoco lo es. El amor de Dios, si no incluye la salvación, no es. La misericordia de Dios, si no tiene la salvación, entonces Dios no es misericordioso. Entonces entendemos, según está escrito, que Dios, que es rico en misericordia y que es rico en su bondad, que por esa misma riqueza nos dio la gracia, y por medio de la gracia, mediante la fe, salvó nuestro espíritu. Así que nosotros tenemos que volver nuevamente, y hemos hablado en las reflexiones y hemos hablado con mi esposa comentando bastante este tema, que nosotros recibimos algún día la gracia. Entonces decimos, ¿cuándo recibió la gracia? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Cuándo recibió la fe? Porque la fe es un don de Dios. Si es un don de Dios, esta semana preguntábamos, ¿cuándo recibiste la fe como don? Como un don de Dios, se recibe un día. Porque si no ha recibido la fe como un don, entonces tampoco ha debido recibir la gracia por la cual salva su espíritu. Entonces preguntábamos en las reflexiones, ¿es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? Y en este momento es salvo, porque Hebreos dice que también se descuida la salvación, y que las personas, después que han recibido la salvación, inclusive en Hebreos se está diciendo que después de haber recibido la verdad, luego ya blasfema y hasta llega a pisotear al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque descuidó la salvación y llegó hasta nuevamente a perderse, y descuida su salvación. Entonces, después de haber llegado al punto con las predicaciones que hemos llevado, de llegar hasta Apocalipsis para ver a Jesús en su gloria, ya los que hemos nacido de nuevo, porque les dije desde que comenzamos a mirar Apocalipsis, que Apocalipsis es el libro de la revelación para sus siervos. Entonces prácticamente que todas las predicaciones que tuvimos de Apocalipsis fue para confirmar si la segunda venida del Señor, Dios le está hablando, Jesús le está hablando a sus siervos por medio de su ángel, que le envió a su siervo Juan para que hablara las cosas que habían de suceder pronto, ¿sí? Entonces la envió por su ángel. Entonces los mensajes a las 7 iglesias más bien era para confirmar en qué estado estoy en este momento, por si el Señor viniera en este momento, y si estamos viendo su gloria, como lo muestra Apocalipsis, a sus siervos. Pero a veces pensamos, yo pensando, orando y también recibiendo la palabra con el pastor Chun, que la salvación es tan importante, que si yo no soy salvo no puedo enseñar la salvación. Le quitas volumen, tiene un... Entonces
No, el otro, el rojo. Ok, entonces, bueno, déjalo así. Entonces, nosotros tenemos que primeramente como cristianos ser salvos. Si yo soy salvo, puedo predicar salvación. Si no soy salvo, ¿cómo predico salvación? Si después de tener la salvación la descuidé, entonces puedo tener la apariencia de ser salvo. Si ya perdió la salvación, entonces hasta le da miedo tocar ese tema. Y esto es porque no tiene fe o perdió la fe, como el don de Dios. Descuidó el don de Dios, descuidó la fe, descuidó su salvación y puede caer de la gracia y comienza perdiéndose el primer amor. Por eso hoy cantábamos que crezcamos en amor. Mira, para que nosotros entendamos la gracia, a nosotros nos enseñaron hace mucho tiempo. Y sé que muchos de ustedes que han estado viendo iglesias cristianas, si uno le pregunta ¿qué es la gracia? ¿Ustedes saben qué es la gracia? Porque dice que por gracia sois salvos. Entonces, si es por la gracia, entonces ¿cómo es que recibió la gracia? ¿Cómo puede llevar a una persona para que reciba la gracia que encontró en las riquezas de Dios, que por medio del don de la fe su espíritu es salvo? Es muy importante. Entonces, cuando yo por lo menos fui a una iglesia cristiana que yo no conocía la verdad, no sabía nada de esto, solamente llegué y me pareció los himnos tan bonitos, y entonces uno como que se mete en esa corriente y todo tan lindo, y muchos se sienten que llegan a un club y hacen cosas chéveres y reuniones de jóvenes, reuniones de casados, de solteros, de viudas, de bla, bla, y se vuelve la iglesia un club. Pero si le pregunta a una de esas personas, ¿eres tú salvo? Muchos dicen, no, pues yo estoy tratando de portarme bien y hacer las cosas bien. Pero si usted se muriera hoy, ¿está seguro que se resucitaría en el cielo? Pues en muchas ocasiones que estábamos en reuniones grandes, yo le preguntaba a la gente, cierren todos los ojos y agachen su cabeza. Nadie mira a nadie, pero cuando se agachaban todos y todo el mundo, nadie miraba a nadie, preguntaba, ¿cree usted que perdió su salvación? Levante la mano. Más de uno. Luego volví a preguntar, bueno, ¿es usted salvo? Levante la mano el que está seguro de su salvación. El que está seguro de su salvación, la levantaban, pero está seguro que sí es salvo, y muchos no la levantaban completamente. Eso es algo que viene porque no se entiende la gracia, porque no se tiene fe, porque no se entiende la fe como un don de Dios. Entonces durante esta semana vimos la fe, pero cuando vamos a tocar el tema de la salvación durante mucho tiempo, vamos a tratar de tocarla para que confirmar la salvación, y además para que todos ustedes, después de recibir la gracia y recordar la gracia, y se llene más de un ferviente amor por el Señor, también se llene de ferviente amor por las almas, y así usted pueda confirmar la vida que está llevando. ¿Por qué? Porque es que la vida de la gracia es como una estación, como una estación. La gracia es como un estado al cual usted llega como cuando llega uno a una estación. Por ejemplo, si yo voy de paseo, me voy para un hotel y uno tiene muchas ganas de ir y hay personas que dicen, pero usted ya fue allá. No, pero las he visto por televisión y he visto los almanaques, y se llena como de emoción de verlas, pero nunca estaba allí. Creo que así le pasa a muchos cristianos, que les hablan de, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo dice como viendo un folleto, pero no ha estado allá, no está en Cristo. Y eso es un estado lamentable, porque la predicación no es una predicación que verdaderamente me lleve a experimentar la gracia, que me lleve a experimentar la fe como un don de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, y lo que nosotros no entendemos es que estábamos muertos. A ver en cuál iglesia en verdad contemporánea le hablan a uno de su espíritu. ¿Sabe? Casi que ninguna iglesia le está hablando, es que usted es un espíritu y su espíritu estaba muerto. No, solamente hablan salvación, y luego que entonces que Dios nos dio vida y vida abundante. Entonces todo el mundo quiere pedir la vida abundante porque la salvación ya la tengo. ¿Y la vida abundante qué es? Pues hermano, todo lo que sus pies toque, todo eso es suyo. Usted pida y pida, y Dios es su padre, y usted vístase como un hijo del rey. Usted merece eso porque usted es hijo del rey. Esas son las predicaciones. Esa es la infiltración de un evangelio humanista, en el cual la gente, cuando le preguntan que si es salvo, más bien se queda pensando, y cuando le va mal, duda de su salvación, porque cuando le comienza a ir mal, piensa que yo hice algo y que Dios me está castigando. Y si le pregunta de la salvación, pues ni hablemos. Entonces muchos terminan saliendo a las iglesias
porque su estado de salvación se perdió, fue solamente una emoción, y cuando llegó a las iglesias lo único que estaba buscando era una felicidad que se comparte con los hermanos, y todo el mundo parece que está en el cielo, y llega allá y eso se viste todo el mundo feliz y todo el mundo se ríe y todo el mundo, ¡Juan, no estás bien! Y ta. Pero yo escuché una vez este término, decía, los locos también se ríen. ¿Usted no ha visto a los locos que se ríen? Pasa por ahí. ¿De qué se ríe? Pero hay mucha gente que se ríe, pero no se ríe porque ha recibido la gracia. Están en las iglesias, parecen felices, pero salen de la iglesia y por dentro su espíritu está triste y no tiene la salvación. Es más, duda de la salvación. Y si le pregunto a uno, ¿cómo llegaste a la salvación? No puede explicar. ¿Cómo recibiste la gracia? Tampoco puede. Solamente dice, no, es que él murió por mis pecados y ya murió por mis pecados. Sí, de hecho sí, Jesús murió por los pecados, pero como volví a pecar, entonces cae la gracia. Porque dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Ese es el evangelio. Entonces llega uno allá, ay Señor, y llora porque ve a Jesús muriendo por los pecados. Ay, yo lo te lleva a la cruz y todo el mundo llora y canta, te amo, Rey, te amo. Y cuando llega un momento así descuidado, se descuida, hace algo de la carne. Ay, yo hería al Señor, yo qué hice, voy a perder mi salvación. ¿No es así? Es que yo llevo más de 20 años de cristiano, he visto llorar más de uno. Entre ellos vi llorar a uno que se llama Danilo Osorio, pidiendo perdón por los pecados todos los días, y no hallaba reposo para su alma. No entendía, y a través del llanto y la oración y el dolor de pecar, de no caer de la gracia y no perder la salvación y no perder el amor de Jesús, creo que el Señor tuvo misericordia de mí y me enriqueció con su gracia. Cuando me sacó de ese pozo profundo, que siendo cristiano, es que si yo no hubiera pasado por ahí no podría decirles, pero estoy diciendo es porque yo experimenté eso, porque conocí una iglesia, fue así. Nací en una iglesia cristiana que sí recibí la gracia, que sí, Jesucristo murió por tus pecados, sí, pero hasta allí. Pero a mí no me dijeron que yo tenía un espíritu y que era muy importante y que mi espíritu estaba muerto, porque dice que ahí nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo recibió la vida? ¿Cómo recibió la salvación? ¿Cómo recibió la gracia? ¿Por qué? Si a veces ni siquiera se lee la Biblia, sino que van muchos pastores que yo vi también, que se metían a internet y bajaban prédicas de internet, las copiaban y las pegaban y las decían allí. Y decían, pero ¿por qué una persona que es rica? ¿Por qué yo voy a la casa de un cristiano y yo veo cuadros finos y veo casas finas y veo porque es un hijo de Dios y así merece vivir los hijos de Dios? Y entonces los pobres, claro, como era que tenía una iglesia en el sitio donde vivían los ricos, entonces por eso los pobres que llegaban como pobres allá se sentían como que yo no tengo fe, como que de pronto yo ni siquiera recibo la salvación porque yo no tengo las comodidades que tiene otro hermano que tiene, y se comparan. Y ni siquiera diría yo que alcanzan a recibir la gracia, sino que se sienten bien estando aparentando que recibieron la gracia o que son salvos. Mira, dice el título, porque dice Pablo el apóstol por el Espíritu Santo, porque por gracia soy salvo. Fíjate que una vez lo dice entre paréntesis y luego lo dice como el resultado. Léelo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vivamente con Cristo. Y dice entre paréntesis como un comentario: por gracia sois salvos. Piense, si ya dice así que por gracia sois salvos, ¿para qué volvería a decir en el versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe? Es que Pablo el apóstol está tan lleno de la gracia que cada vez que ve la oportunidad de introducir es que por gracia sois salvos, lo dice. La gracia es un estado. La gracia no es una cosa que se memoriza y se lo aprende como la teología, como un versículo bíblico que se lo memoriza pero que no hace efecto. Yo también memoricé el Salmo 91 cuando yo no lo entendía. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiar. Yo me lo memoricé, pero no entendía. Solamente lo recitaba como la gente que recita Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y le añade Santa María, Madre de Dios. Lo mismo. Para mí el Salmo 91 lo tuve abierto en mi casa, hasta le regalé la Biblia a Juanita, y estaba abierto en el Salmo 91, y ahí viene cuál era la única página que parecía oscura y como sucia. El Salmo 91 era oscuro por el polvo que le caía, el resto estaba sin estrenar. Pero yo pensaba que teniendo la palabra ahí abierta, como un fetiche, como un ídolo,
que de pronto iba a cuidar la casa. O poner un salmo a la entrada. Pensaba que con eso ya voy a poner un salmo a la entrada. Ay, pónganlo en los dinteles de la puerta. Vaya y ponga este versículo bíblico ahí a la entrada de la casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Entonces la gente pone eso pensando que poniendo ese versículo será salvo tú y tu casa, pero no les predica. Entonces no tiene el don de fe. Mira, tenemos que volver al principio. Tenemos que volver como cuando nosotros estábamos muertos para entender la gracia. La gracia es un estado en el que el pecado, la muerte es un estado donde no hay felicidad, donde no hay amor, donde no hay verdad. Así haya comprado lo que usted quiera comprar, así usted tenga el mejor trabajo, el mejor traje, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor vida, los mejores hijos, la mejor mamá, el mejor papá. Cuando dicen, es el día del padre, voy a celebrarle y le escriben, eres el papá, el mejor papá del mundo. Entonces, ¿y el resto? Para mí eres mi padre que yo amo, ¿sí? Pero yo no puedo decir, mi esposa es la mejor esposa del mundo. No, habrá hombres que dicen lo mismo al día de la esposa. Tú eres la mejor esposa del mundo, no hay otra como tú. Para mí, pero para los demás también. En cuanto a nuestra vida de fe, yo tengo que pensar que Dios el Padre es Padre de Jesucristo, pero también es Padre mío, algún día. Pero cuando se ve como la religión, entonces todos somos hijos de Dios y todo el mundo reza el Padre Nuestro y añada la Ave María. Y los cristianos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero por dentro Cristo no está viviendo en él, porque es un estado. El estado es como cuando uno se casa. Si usted le pregunta, ¿está casado? Usted mismo debe saber si está casado o no está casado. ¿Usted está casado? No sé, yo pienso, voy a buscar una ayuda. Última palabra, no es que no sé. No, ¿es casado o no es casado? En otras palabras, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, será salvo. El que no crea será condenado. O sea que hay dos opciones: o el que es salvo se bautiza para estar en un estado de salvación, o el que no, pues sencillamente ni siquiera se bautiza, sino que lo estoy pensando, porque es que bautizarme requiere una decisión de dejar las cosas del mundo. Ahí sí la gente dice, no, pero es que yo no me he casado, me gusta el aguardiente, la rumba, el paseo. Si me bautizo me toca dejar todo eso, pastor. ¿Yo cómo le voy a decir que sí? Si eso es un estado. Entonces tendría que preguntarme, pastor, si yo me caso, ¿seré feliz? ¿Me toca dejar todos los amigos de sinvergüencería? ¿Ya no puedo volver a la casa de mi papá y mi mamá? Pues si usted es feliz con su esposo, pues yo pienso que usted no me tendría que preguntar si usted va a ser feliz con su esposo más que con los amigos que tenía rumbita antes de casarse. Uno tiene que pensar qué ama más. Cuando yo entiendo el amor de Dios por su misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, está hablando Él desde un estado de la gracia, que está mirando. ¿Se acuerda que usted estaba muerto, paisano? Cuando estaba muerto en delito le dio vida juntamente con Cristo. ¿No se acuerda que por su gran amor con que nos amó y por su misericordia lo salvó su espíritu, no por obras, para que nadie se gloríe? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿Dios qué es? ¿Dios es amor o Dios nos castiga? No, es que no nos castiga. Dios castiga a los que son hijos, al resto no los castiga porque son hijos del diablo. El diablo que castiga a sus hijos. Dios castiga a los suyos. Un día habrá un juicio para los que no obedecieron a la verdad, no creyeron al evangelio y van a morir en la condenación con el diablo y sus ángeles. Eso es otro cuento. Pero el diablo es el que castiga a sus hijos, a los que son suyos. Entonces mucha gente va y le dice, le vendo el alma al diablo, y se olvida de Cristo. Bueno, eso es su decisión. Nosotros que hemos decidido por Cristo tenemos que encontrar la puerta por el cual encontramos la salvación. Tenemos que predicar un día. Le preguntaron al Señor, Señor, son pocos los que se salvan. Digo, ustedes traten de entrar por la puerta angosta que nadie casi la encuentra. Es que entrar por la puerta angosta es muy angosto. Tiene que renunciar a muchas cosas. ¿Tiene? No, usted va a renunciar a las cosas como resultado de la gracia. Mire, si usted se casa y abandona la casa de sus padres, es porque usted encontró un amor más grande que no encontraba en su casa. Usted puede tener el amor de los papás, de la mamá, de los hermanos, pero encontró a alguien que lo llenaba más, por el cual usted hasta deja, como se dice, deja el rancho, deja la cama, deja todo. Yo con este me va a hacer feliz. No pregunta, ¿sí o no?
sino que está tan lleno, se halla viendo allá. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo me veo allá. Entonces, ¿yo qué voy a amar a este mundo? Si yo encontré el amor más grande en Cristo Jesús, cuando dice que nos dio vida juntamente con Él, resucitándonos de los muertos. Cuando lo resucitó a Él, nos hizo resucitar a nosotros. El pecado, estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Ahí está diciendo, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no obedecen al evangelio son los hijos del pecado. Los que no piensen que son los que obedecen a la ley, entienda. Tenemos que llegar a este punto para hablar también de la ley para la salvación. Estoy tocando solamente la gracia como un estado, ¿sí? Porque hay mucho que hablar de la gracia, como hay mucho que hablar de la fe, hay mucho que hablar de la justificación, pero de la gracia que nos tomamos hoy. Ahora dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Como ya vimos la fe la semana pasada y toda la semana, estamos hablando que por gracia sois salvos mediante esa fe. Porque por medio de la fe que Él nos dio, nosotros podemos recibir la gracia. Si recibimos la gracia, nuestro espíritu es salvo. Si nuestro espíritu es salvo, es como que qué felicidad, pensando en tu bondad, más te amaré, más te amaré. Cuando yo no sé, a mí no me gusta a veces, es que no tengo que más comparar. Yo no puedo decir que el matrimonio del uno o del otro es feliz. Es que yo tengo un estado de matrimonio en el cual soy feliz. Entonces, pues yo soy feliz hablando de mi matrimonio, pues porque soy feliz. Si yo no fuera feliz, nunca hablaría de eso. Entonces yo le digo a mi esposa: llegó el momento más chévere, es uno poder decir: voy a estar contigo para siempre. ¿Sí? Nada ni nadie nos va a separar, hasta que la muerte nos separe. Entonces uno es chévere, hasta que la muerte nos va, sí, nadie nos va a separar, no. Entonces el primer día de luna de miel, uno dice: ya me di cuenta, comenzó nuestra luna de miel, y hasta el día de hoy, yo lo vivo como el primer día. Yo soy muy feliz en mi matrimonio. Entonces no estoy como anhelando mi pasado, cuando vivía como soltero, como el soltero feliz. También era feliz siendo soltero, pero tenía mis problemas. No ahorraba, me lo gastaba todo, era demasiado chinche, tuve muchos peligros. Ahí no está diciendo con la canción que vimos. Mire, en la canción dice: peligro y duda, tentación, por fin lo logré pasar, la gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Cuando nosotros vivimos como solteros felices, eso es una delicia, porque uno es desobediente, no importa, se vuelve uno rebelde ante los padres y va y le da rienda suelta a la carne, y como por naturaleza es hijo, lo mismo que los demás. Entonces se encuentra a otros libertinos que están por allá viviendo su vida de fechorías y de placeres y gozo, y ahí se goza todo. Y un día dice, como que reacciona y dice: no, yo voy a organizar mi vida. Entonces yo en mi caso, mi mamá me dijo: ore por una esposa. Entonces yo oré, le hice caso a mi mamá y encontré a Juanita. Y en verdad, yo le doy gracias al Señor por su vida. Pero digo, es como un ejemplo únicamente. Yo no puedo decir del matrimonio de nadie. Yo imagino que todos han tenido sus problemas, como también los tenemos nosotros. Pero hemos superado peligro, lucha y tentación. Como ser humano, imagínate todas las veces que estuviste expuesto a la muerte y no había recibido la salvación. ¿Usted no recuerda en los lugares por donde anduvo? Los peligros que estuvo de ahogarse en una piscina, de pronto ser arrastrado por la corriente del mar, del río, una estrellada, una resbalada, una reunión donde hubo disparos y muerte, atracos. Y sin embargo, Dios extendió su providencia y me dio unos días más para ver si de pronto ese corazón endurecido podía, que por medio de recibir la palabra, Dios le diera el don de la fe para que recibiera la gracia y ser salvo. Entonces, la gracia, vuelvo y digo, es un estado. Y no me pregunten: pastor, ¿será que soy salvo? Yo le preguntaré: ¿usted es casado? Y si usted con seguridad me dice: no soy casado, o sí soy casado, entonces eso solamente lo sabe usted. ¿Usted es salvo? Yo pregunto: ¿eres salvo? Entonces uno tiene que decir: pues, como si soy casado o no soy casado. ¿Me comprende lo que quiero decir con esto? Estoy llevando solamente un ejercicio de decir: bueno, ¿recibiste la gracia? En otras palabras, ¿qué es recibir? No, que me perdonó los pecados. Sí nos perdona los pecados. ¿Esa es la gracia? Esa es la gracia sobre la gracia. Mire Juan lo que dice. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo
11. No, desde el 10. Desde el 10. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Jesús es al que Dios envió, ¿cierto? Él es el enviado. ¿Para qué? Según lo que vimos la prédica pasada, Él fue enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él fue enviado para que el mundo sea salvo por Él. En el mundo estaba, ¿sí? Dice el 10, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando del mundo, de la tierra. En el mundo estaba, o sea, estaba en medio de la humanidad, y el mundo no le conoció, la humanidad no le conoció, porque era como uno de nosotros, el hijo de un carpintero. Y como todo el mundo se lo imagina con ojos azules, yo digo que no se lo imaginen así, solamente que era, piensen ustedes en un hijo de una familia campesina, carpinteros, de la industria de la carpintería. De pronto todavía olía a serrín el Señor, cuando salió a ser bautizado por Juan. Y cuando salió, entonces dijo que por el mundo, pero el mundo por Él fue hecho, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a lo suyo tiene que entender que Él vino a hacer algo a lo suyo. Fue enviado porque Él vino a lo suyo, a lo que le correspondía, a recoger lo suyo, a tomar su reino, a salvar el mundo y a deshacer las obras del diablo. 3 cosas importantes. ¿Qué vino a hacer el Señor a lo suyo? 1, primero, recibir el reino. 2, deshacer las obras del diablo. Y 3, ¿salvar a qué? A los que creen en Él. A los que crean. Él no salva al mundo entero. ¿Ustedes saben que Jesús no salva al mundo entero? Jesús no salva al mundo entero, porque no todo el mundo cree en Él. No es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ni siquiera a los suyos lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Luego dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y en el versículo 17 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No dirá, pero ¿para qué repite gracia? Porque es que la gente no confirma. Tenemos que confirmar en la que vino. Vino y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Y nosotros estamos viendo también que porque de Él tomamos desde la plenitud de la gracia y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y ahí puso el paréntesis, por gracia sois salvos, porque dijo que todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo por la gracia. Entonces dice que nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos resucitó con Cristo? Por medio del bautismo. ¿Sí sabían, no? Ok. Entonces, nos dio vida juntamente con Él. Por eso cuando uno se bautiza no sabe qué es lo que está haciendo. No me voy a bautizar, ¿por qué? Porque todo el mundo se bautiza. Es un paso de obediencia. Es que como Jesús se bautizó, todo el mundo tiene que bautizarse. No, señor, es que está cambiando su estado de soltero feliz a un hombre casado feliz, mayormente feliz. ¿Sí? Pasó de la felicidad de vivir para la carne, pero su fin era la muerte, a un estado de unión con Jesucristo para ser feliz eternamente. Entonces uno tiene que decir, pastor, pero ¿será que si yo me emborrachezco y si yo me voy de rumba o yo me meto un bareto o qué otra cosa puede pasar, o que de pronto me voy yo digo, y irse de fiesta, no leer la Biblia, no ir al culto? ¿Eso qué es? No amar a Jesús, ¿qué es? No creer en Jesús, ¿qué es? Es pecado. Entonces yo le diría, el Señor, ¿qué pensará? Que aunque usted estaba muerto, Dios sabe que porque usted estaba muerto, usted vivía para la carne. O sea, el Señor lo sabe. Que yo no vivía para mi espíritu. ¿Para quién estaba viviendo? Para la carne, para los deseos de la carne. Por naturaleza éramos hijos de la desobediencia, que no obedecían ni en el Adán ni a Jesús.
Y como no obedecen, por eso no creen. Como no creen, no pueden recibir la gracia. Como no reciben la gracia, no son salvos. Así estábamos todos, sin gracia, sin fe, sin esperanza, muertos. Pero un día, así nos hayan predicado que Jesús murió por nuestros pecados, nos acercamos a la cruz de Cristo. Y encontramos en Él, ¿a quién? A un inocente que pagaba por un culpable. Y eso sí le desbarata a uno el corazón. Yo no decía a ustedes, a mí me partió el corazón en dos. Yo vine a entender después que mi corazón fue circuncidado ese día, pero yo no lo sabía. ¿Ustedes creen que cuando circuncidan a un niño llora o no llora? ¿Saben qué es la circuncisión? Ok, llora, el niño llora. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona no comprende y cuando una persona se une, como cuando la mujer se entrega solamente a un hombre y el primer hombre que tuvo fue el hombre que la defloró, o sea que le entregó su virginidad. Entonces esa primera relación sexual es como su circuncisión, es su primera experiencia, es con la persona con la que se va a unir. Y yo soy muy feliz como hombre sabiendo que esta esposa ha estado conmigo y que los hijos son míos. Por eso María era una mujer virgen. ¿Cómo iba a dudar José que el hijo era de él? Claro que José dudó que era de él porque él no había tenido relaciones con ella. Pero cuando supo que ella era virgen todavía y siendo virgen tuvo un hijo, entonces entendió que era Jesús. Por eso Jesús no es hijo de los hombres, sino que vino como el hijo del hombre a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos los que creemos en su nombre nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hechos hijos de Dios no por los deseos de la carne, del matrimonio, que yo puedo querer mucho a mi esposa y los dos podemos ser cristianos, pero si los hijos no reciben la gracia, ellos también tienen que experimentar la gracia. ¿Sabe quiénes son los que más padecen? Los hijos de los pastores, los hijos de los creyentes. Porque teniendo los deseos de la carne, los padres los han llevado siempre a la iglesia cristiana y en su vida de fe quisieran meterle la vida de fe y ellos todavía tienen dentro de sí el deseo de la carne y a veces muchos se rebelan y se van de la casa, dan mal testimonio, ese es hijo del pastor y mírenlo cómo anda, mírenlo, y eso que es el hijo del pastor, y juzgan al pastor, pero si es que no ha recibido la gracia, porque nació allí, pero como una religión, como una tradición, no como un estado. Porque los hijos de Dios no nacen porque de los deseos de los pastores, sino que ellos también deben pasar por el proceso del arrepentimiento, entender que son pecadores. Entonces esa lejanía a veces se traduce en que vuelve otra vez como un hijo que vuelve a casa, como el que de pronto algún día no entendía la gracia. Aquí a Bucaramanga llegó una niña de Corea que también era cristiana hace mucho tiempo. Y cuando le prediqué, recibió la gracia aquí, nació de nuevo, fue aquí, pero ella era asistente de la iglesia cristiana en Corea de mucho tiempo. Entonces yo entendí que no por ser hijo de pastor son cristianos, sino que la vida de fe, los hijos de Dios son según la misericordia, según el don de Dios. Entonces cuando hoy estamos cantando dice, en la gracia admirable, en el segundo verso dice, la gracia me enseñó a temer. ¿Usted entiende lo que está cantando? La gracia me enseñó a temer. Y luego dice, del miedo libre fui. Pero si le enseñó a temer, ¿por qué fue libre del miedo? No cante como una letanía, sino que la gracia me enseñó a mí a temer. Lo difícil que es recibir la gracia. Y ese temor de lo difícil que es llegar al estado de estar en gracia me hace a mí temer. Y yo digo, y solamente entiendo el amor y la misericordia de Dios, que yo pude entenderlo, que yo pude experimentarlo, porque es muy difícil. Entonces, para yo no descuidar mi salvación, yo veo a los que andan así y yo no los juzgo, sino que me enseña a temer a Dios. Señor, es que tú eres, o sea, a mí me conmueve mucho el amor de Dios, pero ¿sabe qué me conmueve más? El temor de yo ver que las personas, por más que se les predique, no reciben la gracia. Es una cosa increíble. Viven como si no hubieran recibido la gracia, pero sin embargo dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestades, hechos hijos de Dios. Eso es un estado, ¿sí? Y que nosotros de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cuándo recibió la primera gracia? Dios le dijo al hombre, mira, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y mal, porque el día que comas de él morirás. Pero ¿quién le enseña a uno en una iglesia cristiana que desde que llegó usted está muerto? Como no enseñan eso, sino que murió por los pecados, entonces ven la gracia como la gracia de los pecados de la conducta, pero no ven la gracia como un estado de muerte.
Perdón, del pecado como un estado de muerte, el pecado como un estado de muerte y la gracia como un estado de vida y gozo. ¿Sí? Gracias. Nosotros pasamos de muerte a vida, quiere decir que pasamos del miedo al temor que me da la gracia, o sea, que yo estando muerto pude entrar en esa gracia, y otros que van tanto a las iglesias, llevan tantas obras de misericordia, y la Biblia está diciendo, y no por obras para que nadie se gloríe, porque fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y a cuánta gente ve uno sirviendo en la iglesia, obedeciendo a los pastores, siendo hasta sirvientes de muchos pastores, ¿sí? Y no reciben la gracia, no son salvos, tienen miedo. Tienen miedo de perderse, tienen miedo de morir. De pronto ni siquiera son salvos, pero duraron todo el tiempo. Y eso a mí me enseña a temer. Que el Señor, tanta dificultad, entré por la puerta angosta. Estoy caminando por el camino angosto. Porque muchos son los que intentan entrar por ahí y no pueden. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y el camino que lleva a la vida es muy, muy corto, muy angosto. Entonces, cuando yo entiendo, y ese fervor que yo quiero mantener del estado de gracia, hay que tenerlo constante y creciendo. Dos cosas. Uno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que uno no puede perder? La fe. Cuando se pierde la fe, se cae de la gracia y no hay seguridad de la salvación. Cuando dice que nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es que Dios envió a Jesucristo para darnos vida, para pasar de un estado de muerte a un estado de vida, que si yo creo y soy bautizado, estoy diciéndole, Señor, yo estaba muerto, morí con Cristo, me bauticé para estar en un estado de gozo pleno, como si me hubiera casado con el que yo más amo, porque entendí el amor de Dios y vivo en ese estado de amor que no quiero separarme. Mire, a nosotros nos critica mucho a Jonita también porque no nos separamos. ¿Para dónde va uno al otro? Parecemos mancornas, pero no nos cansamos. Y la gente se aburre y dice, ¿ustedes no se cansan de estar juntos? Y yo no sé si ella, no, ella tampoco. Ella no me dice, váyase aquí que no quiero verlo 8 días. No, nosotros, ¿para dónde vas tú o yo? ¿Para dónde va Vicente? Digo, es solamente un ejercicio. Yo le agradezco mucho al Señor de la esposa que me ha dado, que me ha sido mi compañera en ministerio, de levantar los hijos, un hogar, la empresa, todo. Pero en verdad, nosotros estamos viviendo en un estado de casados feliz. Yo vivía en un estado de soltero feliz, pero no quiere decir eso que era plenitud. ¿Me entienden? Cuando ustedes están viviendo, cuando el hombre vive por el estado de la carne, de desobediencia, y sigue los deseos de la carne, se convierte en una persona por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque no está obedeciendo al evangelio, porque la gente no quiere obedecer al evangelio, porque la carne es como las cobijas cuando usted se va a levantar de la cama. Uno que apaga ¿no les pasa a ustedes que suena la alarma? Ay, no, es que suenan los otros 9 minutos, sí. Y así es muchas personas que no se quieren bautizar porque no quieren dejar la carne. Pero es que mire, la carne no se deja. A mí nadie me tuvo que decir, pero usted tiene que dejar de tomar, pero usted tiene que dejar. No, es que es un estado. Yo no me propuse, claro, yo también cuando conocí a mi esposa, yo dije, corté, rompí las fotos de las viejas anteriores. Mi esposa también solucionó todo su pasado, enterró todo su pasado, y de aquí en adelante yo contigo y tú conmigo, y nos unimos para estar en las buenas y en las malas. Pero todo nuestro pasado, ni yo se lo recuerdo ni ella me lo recuerda, sino que comenzamos a vivir una vida juntos. El matrimonio con el Señor, la unión con el Señor es exactamente lo mismo. Él como que coge todo el pecado del pasado, lo desbarata, lo rompe, no me acuerdo más, coge los pecados y los tira al fondo del mar. ¿Eso usted no lo hace feliz? Que ya no se va a acordar más de todo lo que usted hizo durante toda su vida en los deseos de la carne. Y como está obedeciendo al evangelio, por el gran amor con que lo amó, le da vida juntamente con Cristo. Es decir, cuando dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Jesús, cuando vino, vimos su gloria y vimos de su plenitud, tomamos todo y tomamos la primera gracia. ¿Qué es la primera gracia? Si comes, morirás. ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién derramó la sangre? Jesús. Para darnos vida. Y Él os dio vida cuando estaban muertos. Eso es gracia. Es la primera gracia. Entonces usted tiene que entender que recibió la gracia, que ya el pecado de Adán, usted no tiene que pedir perdón porque ya no sería, porque no había perdón, era un estado.
Dijo, si comes mueres. ¿Y qué le pasó al hombre? Murió. No nos enseña que estamos muertos, pero el Evangelio sí nos enseña que usted estaba muerto y que usted necesita la vida de Jesús. Esa es la gracia. La gracia que salva es esa. ¿Entienden? Dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, entra a un estado de gracia con el Padre Dios diciendo, Señor, o sea que el pecado de mi papá, de mi abuelito, de mis antepasados que vivían alejados de ti, muertos, éramos hijos de ira y recibíamos como herencia esa pasada manera de vivir, pero nosotros no fuimos comprados, nuestra salvación no fue comprada no con oro, ni con piedras preciosas, ni con nada semejante, sino con la sangre preciosa de Cristo. El derramamiento de la sangre fue para darnos su vida, para la primera gracia, y para que todo lo que usted había hecho hasta el día de su bautismo lo entierre y el Señor no le va a recordar nada. Ese es recibir la gracia. ¿Sí o no? No fue así. Ese día usted no estalló en felicidad. Ay, yo sí. Yo vivía como flotando en el aire. No sentía el peso del pecado que lo pega a uno. Yo no tuve que hacer esfuerzo por no vivir para la carne. No tuve esfuerzo. No hice esfuerzo. Como no hice esfuerzo por dejar a todos mis amigos que tenía de parranda porque yo encontré mi amor. Entiendan, lo que estoy diciendo es solamente una parábola para que me entiendan. Yo le agradezco al Señor que haya tomado mi vida de matrimonio como un ejemplo para poder hablar de la unión con Él. No porque yo me crea mucho y que nosotros somos perfectos, no. La reunión y la relación que tenemos con el Señor es perfecta, no. Tenemos debilidades de la carne que Él nos perdona, que es la gracia sobre la gracia. ¿Sí? En ese estado es que qué tal que con Juanita cada vez que a mí se me quema el arroz me cogiera a golpes y me echara de la casa. No, separémonos, usted no sabe hacer arroz, fuera de aquí. No, ¿para qué nos casamos? Yo, ¿para qué me casé con ese que quemado? Por ejemplo, no, me dejó bien lavado el piso. No, es que nosotros en nuestra vida de fe cometemos errores, ¿cierto? ¿O no? Lo que pasa es que cuando la gracia y la salvación depende de los pecados de la cotidianidad, se cae fácilmente de la gracia. ¿Me entienden? Porque la gracia es que estaba muerto y pasé a un estado de una nueva vida con mi Señor, que me mostró su amor tan grande por mí. Entendí el amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que tuviéramos su vida y llegáramos inclusive a llegar a ser hechos hijos de Dios. Y que de su plenitud también tomáramos todos, hasta gracia sobre la gracia. Pero la gracia es un estado. La gracia es un estado de reconciliación. Yo también una vez me peleo con mi esposa. Ahorita hablemos de lo feo. Hay veces sí, ¿no? Y al ratito estamos buscándonos el uno al otro. Y bueno, perdones. Como que se recupera el estado. Tenemos que buscarlo. Inclusive la Biblia dice, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. No hay lugar al diablo, ¿sí? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Antes de acostarse hoy, reconcíliese. Primero con su esposa o primero con el Señor. Primero con su esposo y sus hijos o primero con el Señor. Cuando está al culto, cuando viene al culto, primero soluciona los problemas con su hermano y no venga aquí a decir, usted odia a su hermano y me está diciendo que yo te amo. No, primero no traiga ni la ofrenda si usted no se ha reconciliado. Pero, ¿por qué? Porque si usted no perdona, yo tampoco lo perdono. ¿Sí? Por eso el Padre nos dice, perdónanos como nosotros también perdonamos. O sea, mantengamos a la gente también bajo la gracia, así como yo me mantengo bajo la gracia. Eso es quitar la raíz de amargura y del dolor, toda esa cuestión que da uno de la carne, de la envidia, de los celos. Todo eso muere, esa naturaleza, hay que enterrarla, crucificarla con Cristo para crecer en la gracia. Porque por la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué vamos a celebrar hoy? Santa Cena. ¿Por qué estamos celebrando Cena? Porque estamos recordando cuando entramos en la gracia. Son 2 ordenanzas que el Señor nos dejó. 2 nomás. 2 ordenanzas. El que quiera ser bautizado será salvo. Entonces bautícese. Bautícese para que usted muera con Cristo, para que lo resucite con Cristo, para que Dios nos resucite con la resurrección de Cristo, no tomándonos en cuenta todos los pecados, sino mantengamos el estado. Pero recuerden que con Santa Cena estamos recordando, haga memoria. ¿Sabe qué es lo que nosotros hacemos? ¿De qué hacemos más memoria? De lo malo. Todo, usted recuerda de todo lo malo. Uno siempre ve el punto negro, siempre quiere ver lo malo. Nunca vive como con la generosidad de decir, deseche lo malo y escoja lo bueno. Mire de lo bueno que puede recuperar ahí, ¿sí? Entonces, si ha hecho malo, pues bueno, pero perdónelo. Porque si fuera por eso, a mí el Señor tampoco, mejor dicho,
No vamos, no vamos al cielo. Juanita me decía esta mañana que había escuchado a un pastor. Un pastor, sí. O bueno, un predicador ahí que salió. Es que, y comenzó a leer todos los que no pueden entrar al cielo, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? ¿Cuánto llevaremos? Dice 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo de Dios se conoce, pues le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde antes de la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a pasiones de la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. ¿Eso está pasando ahora? Pero ahora no. Ahora ha abundado mucho. Ya está viendo por televisión que hay que darles espacio. Que ¿cómo no? Bueno, eso es una señal de antes de la segunda venida del Señor. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural del que es contra la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora entienden por qué quieren destruir la iglesia. Porque una persona que vive la vida moral, como lo dice Dios, es la verdadera derecha, no es izquierda, no es el humanismo. Ay, todos dejémoslos que sean, aceptémoslos. Están extraviados, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, necios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios con los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es un estado de una persona que retrocedió a lo que está a la corriente de este mundo, ¿sí? Y nosotros, ay, pero entonces me toca dejar todo eso. No se preocupe, usted no tiene que dejarlo. Cuando uno nace de nuevo, eso se marchita, como cuando usted deja echarle agua a una mata, eso se muere, porque es más grande el amor por su espíritu, más grande por la gente. Porque cuando viene el Espíritu Santo, usted tiene la verdad, o sea, tiene el verdadero amor, ¿sí? Tiene la verdadera ley, que es la ley de la fe. Entonces, como de su plenitud tomó todo, y gracia sobre gracia, entonces uno dirá, ay, no, pero yo soy injurioso, ay, entonces voy a perder mi salvación. Entienda que eso es un estado de los que están muertos. Y entonces uno no tiene que volver a esta corriente que si usted a la gente le parece raro, si usted no anda con ellos también. Entonces, como uno deja de pasar esa vida, de vivir como vivía antes, y comienza a vivir una vida que quiere predicar el evangelio, que quiere llevar a la iglesia, que quiere orar, que quiere leer la Biblia, es un estado de muerte a vida. ¿Con qué es más feliz? ¿Con qué eres más feliz? Digo yo, la persona que recibió la gracia. ¿Con qué estás? ¿Cuál es tu posición feliz? Ser desobediente, rebelde, amadores de sí mismos, necios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, implacables. Si le gusta todo eso, esa es su naturaleza, no se preocupe, no tiene que dejar morir nada, no tienes que dejar morir nada de eso, aliméntelo con más ira, enojo, envidia, Pero cuando uno recibe la gracia, porque yo anduve en este sitio, y luego cuando me arrepentí y me bauticé, es porque yo no solamente me doy cuenta de lo difícil que es eso, y uno mastica las hierbas amargas, recordando ese pasado que me libró de la tentación, me libró de estar en la corriente del mundo de la condenación, no por hacer eso, sino por no tener vida, porque ese es un estado de muerte. Lo que estoy leyendo son los que están muertos. Si tiene vida, lo que pasa es que usted quiere decir que ya recibió la gracia, ya nació de nuevo, usted ya recibió el Espíritu Santo, su naturaleza cambió. ¿Cómo se cambia la naturaleza? ¿Sabe cómo se cambia la naturaleza? Por la palabra y por el Espíritu Santo. Si no tiene palabra, el Espíritu Santo no tiene cómo echarle mano a cómo ayudarlo a cambiar. Si tiene el Espíritu Santo como una promesa de Dios, Él le ayuda a que tenga una nueva vida, un nuevo espíritu. Yo quiero salir de mi casa, entonces tengo una nueva casa, tengo un nuevo hogar.
tengo todo de nuevo, todo cambia, es que todo cambia. ¿A ustedes no les pasó que se bautizaron y todo cambió? A mí me pasó, yo me bauticé y siento como que eso fue otro cuento. O sea, para mí el bautismo fue en verdad una experiencia de nacer de nuevo, con una nueva identidad, con un nuevo corazón. Llegó a mí el Espíritu Santo, selló y garantizó mi amor y mi unión con Cristo, que a mí nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera mi esposa, ni siquiera mis hijos. Nadie me puede, ni a usted lo puede separar, nadie, ese amor tan grande, porque ese amor que usted siente que es creciente, nadie lo puede separar de ese amor de Dios, sino que usted quiere permanecer en ese estado de relación con Él. Eso es estar, de haber recibido la gracia y vivir gracia sobre gracia. Y eso es porque eso es mediante la fe. Si no tiene fe, no recibe la gracia. Si no tiene gracia, no permanece en la gracia. Así de fácil. Oremos para tomar Santa Cena. Recordemos que el derramamiento de la sangre de Jesucristo, cuando estaba derramando su sangre, estaba dándonos su vida, porque Dios nos dio, la manera en que Dios nos amó, su misericordia, es que estando muertos nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Dijo, si usted come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida. Lo que nosotros primero vimos en la cruz fue el derramamiento de la sangre de un inocente que no solamente pagó, escuche, por los pecados cotidianos que se cometen, sino que pagó por la muerte de su espíritu, por el cual no había oportunidad ni perdón, porque ya era un estado de muerte. Dijo, si come, muere. Entonces, como dijo, si tú comes, mueres. Entonces, ¿quién murió? Cristo. ¿Cómo murió? Derramando su sangre. Nosotros estamos recordando que esa sangre fue derramada para pagar la deuda del pecado original, pero que como Él resucitó y nos dio vida, entonces con Él también nos resucitó y sentó a Jesús a la diestra de la majestad en las alturas para recibir la gracia sobre la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, en su palabra. La palabra es el don de Dios, de poder creer lo que Jesús dijo e hizo, y la sangre es el pacto que nosotros bebemos. Beber la sangre no quiere decir que usted cuando toma la copa ahora se está tomando la sangre, sino que usted aceptó la sangre. La sangre es el precio legítimo que se pagó, que lo pone en un estado de paz con Dios, justificación por el derramamiento de la sangre. Que usted cambia del estado de miedo a un estado de temor. El miedo es el que se tiene por la condenación. El temor es el respeto que ve Dios de haber recibido la salvación, a pesar de haber sido yo un soltero feliz. O sea, una persona que vive para la carne felizmente, pero mi fin era condenación. Y pasé a un estado de vivir felizmente unido a nuestro Señor Jesucristo, que me promete una vida eterna y un gozo celestial eterno, a tener un gozo temporal como Moisés, que dijo, él rechazó los gozos temporales por encontrar la gracia de Dios Salvador en Cristo Jesús desde lejos. Nosotros estamos viendo aquí ahora, mantengamos un estado en la gracia, salvos, después de haber recibido la gracia que nos salvó, mantengamos nuestra salvación luchando contra el pecado, dependiendo de la sangre de nuestro Señor. Por eso, como nosotros lo que hacemos es recordar siempre el pecado, siempre recordamos de lo malo, la sangre de Jesús nos borra hasta nuestro peor pecado. Entonces, ¿para qué le recuerda el pecado a otro? Si lo que usted quiere es inclusive que le borre su pecado de su conciencia. La sangre de Jesucristo es lo que yo hago memoria para recordar, pero Jesús murió pidiendo perdón por los pecados. Y tus pecados te son perdonados. Esa es la fe, ese es don de la fe. ¿Sí? Hay gente, no, pero es que este pecado es muy grande. Quiere decir, no tiene el don de la fe. Entonces cae la gracia. Pero cuando no cae la gracia, es porque esa palabra por dentro sale por el Espíritu Santo. Y como a mí me dijo, Danilo, no llore más. Usted está en Cristo. ¿Qué? Me levanté a Juanita, oye, no, estamos en Cristo, no tenemos problemas, estamos. Pero eso fue un don. En ese momento me dio el don de la gracia, de la fe, para que yo pasara de un estado de miedo a un estado de temor, para no volver a perder la gracia. La gracia me enseñó a temer, pero del miedo libre fui. ¡Cuán bella la gracia! ¡Cuán bella la gracia! Por eso me aterra y me da temor los hermanos que dicen que son cristianos, pero ni siquiera son salvos. No saben qué es gracia, y no saben qué es gracia sobre gracia. ¿Tenemos que ayudarlos o no? Entonces celebremos Santa Cena, recordando y dando gracias por la gracia que tuvo por nosotros, por la abundante gracia que tenemos constantemente, y por temer de la gracia de saber que hay otros que no la han recibido, porque ni yo sabía predicarla. Oremos.
Padre, te damos gracias porque por tu misericordia, con el gran amor con que nos amaste, tú que eres rico en misericordia por tu gran amor, nos permitiste resucitar juntamente con Cristo y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que nosotros no tenemos la salvación porque hagamos obras inclusive después de nuestra salvación, sino que las obras tú las preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Que nosotros una vez hemos recibido la gracia, y la gracia sobre la gracia, ayudemos a otros hermanos que están muertos en sus delitos y pecados, que no han resucitado con Cristo, que no se han bautizado, por lo cual entendemos que si no se quieren bautizar es porque no creen, y si no creen no son salvos, son hijos de la condenación, están en un estado de pecado, de rebelión contra el Evangelio. Danos palabras de sabiduría y de gracia. Ayúdanos para que como tú estuviste lleno de la gracia y de la verdad, nuestro espíritu también esté lleno de la gracia y la verdad. Que hoy que celebramos Santa Cena hagamos memoria de ese pacto en la sangre de Cristo, por el cual fuimos justificados. Que nosotros no nos justificamos por nuestras obras que estemos haciendo ahora, ni por las malas que hacíamos antes, ni por las buenas que estamos haciendo ahora, sino que nosotros fuimos justificados en la cruz de Calvario. Cuando tú dijiste perdona a los que no saben lo que hacen, allí nosotros recibimos el perdón de los pecados, pero también recibimos la vida eterna. Ayúdanos para que nosotros entendamos la vida como la primera gracia, y la gracia abundante como la gracia que constantemente necesitamos para vivir en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que han recibido la gracia por medio de la fe como un don de Dios para siempre. Amén. Amén.